Vamos a resolver el siguiente ejercicio de continuidad. Hallar si existen los puntos de discontinuidad de la siguiente función. En los casos de discontinuidad, clasificarla, redefinir la función si fuese necesario. Vamos a trabajar con la función f de x igual raíz cúbica de x si x es menor que 1, 2 si x es igual a 1, 2x menos 1 si x es mayor que 1. En primer lugar, debemos saber que esta función es continua en todos los reales y tiene un único punto en el cual podría no serlo, que es precisamente el x igual a 1, donde la función cambia. Analizamos entonces qué ocurre en dicho punto, es decir, en x igual a 1. Primero, f de 1 es igual a 2, o sea que f de 1 existe, se cumple la primera condición de continuidad. Segundo, tenemos que ver qué ocurre con el límite cuando x tiende a 1. Calculamos el límite cuando x tiende a 1 por izquierda, para lo cual utilizaremos la parte de la función que corresponde a los x menores que 1. Resolviendo, el límite me da igual a 1. Por otro lado, calculamos el límite cuando x tiende a 1 por derecha, para lo cual utilizamos la parte de la función a trozos de los x mayores que 1. Y resolviendo ese límite, el resultado obtenido es 2 por 1 menos 1, que es igual a 1. La conclusión entonces es que existe el límite cuando x tiende a 1 de f de x y vale 1. La tercera condición de continuidad no se verifica, dado que f de 1 es igual a 2 y el límite cuando x tiende a 1 de f de x es igual a 1, por lo tanto son distintos. Conclusión, la función es discontinua, evitable en x igual a 1. Es discontinua porque no se cumple la tercera condición y es evitable porque existe el límite. Como hay una discontinuidad evitable, podemos redefinir la función para salvar dicha discontinuidad. La función redefinida, que la llamamos f estrellita, nos quedaría de la siguiente manera. Raíz cúbica de x si x es menor que 1, 1 si x es igual a 1 y 2x menos 1 si x es mayor que 1. Podemos observar que el valor del límite es el que le asignamos a f de 1. Esto para que se verifique la tercera condición de continuidad, que es la que falló. Vayamos ahora con un segundo ejemplo. Tenemos la función f de x igual a x más 5 sobre x al cuadrado más 7x más 10. En primer lugar, para determinar los puntos de discontinuidad que tiene esta función, calculamos el dominio. Aplicando Bhaskara en el denominador, tenemos que el dominio de f son todos los reales menos el menos 2 y el menos 5. Por lo tanto, esta función es discontinua en x igual a menos 2 y en x igual a menos 5, porque como no pertenecen al dominio de la función, f de menos 2 y f de menos 5 no existen. Si observamos esa función racional, podemos ver que factorizando el denominador, que nos queda como x más 2 por x más 5, porque dijimos que menos 2 y menos 5 son las raíces del denominador, simplificando, esta función se reduce a 1 sobre x más 2. Calculemos entonces el límite cuando x tiende a menos 2 y el límite cuando x tiende a menos 5 para ver qué tipo de discontinuidades presenta la función en esos puntos. Primero calculamos el límite cuando x tiende a menos 2, podemos usar la función simplificada o la función original y nos da que ese límite no existe. ¿Por qué? Porque si calculamos el límite cuando x tiende a menos 2 por derecha, ese límite tiende al más infinito y si calculamos el límite cuando x tiende a menos 2 por izquierda, el resultado de ese límite es menos infinito. Por lo tanto, al no existir el límite, en x igual a menos 2, la función tiene una discontinuidad no evitable. Por otro lado, calculamos el límite cuando x tiende a menos 5 de la función 1 sobre x más 2 y nos da que ese límite es un límite no indeterminado cuyo resultado es menos 1/3. Conclusión, en x igual a menos 5 existe una discontinuidad, pero es evitable dado que el límite existe. Redefinamos entonces dicha discontinuidad evitable. La función redefinida f estrellita es x más 5 sobre x al cuadrado más 7x más 10, que es la función original, o también podríamos haber escrito la simplificada, siempre que x no tome el valor menos 5. Y menos 1/3 si x es igual a menos 5.
Si trabajo con esa función redefinida, puedo ver que f de menos 5 me daría menos 1/3 y el límite, que ya lo calculamos antes, también me da menos 1/3. Por lo tanto, la función en ese caso me daría continua y la discontinuidad evitable estaría salvada.